Buenas noches, Puerto Rico. Agárrense fuerte, mis hermanos boricuas, porque hoy, 26 de septiembre de 2025, en la opinión de Rafael, vamos a soltar la sopa completa sobre este revolú que nos tiene con la paciencia al límite, desmenuzando cada detalle como si estuviéramos pelando un guineo maduro en el colmado de la esquina, donde los vecinos chismosean sobre facturas altas, apagones interminables y promesas que se evaporan como agua en un desierto. Soy Rafael Calderón, la voz que no se calla, la que dice lo que todos piensan en la calle de Río Piedras, en la Plaza de Armas de San Juan o en cualquier esquina donde nos reunimos a desahogarnos sobre un gobierno que nos vende raíces firmes, pero nos entrega mangles apestosos llenos de lodo, mentiras y excusas baratas. Hoy hablamos de cómo la gobernadora Jennifer González fue a llorarle a FEMA, suplicando cambios en regulaciones rigurosas que atrasan los fondos federales, admitiendo que son un obstáculo para la reconstrucción, algo que antes negaba rotundamente y culpaba al filósofo Pierluisi por pura incompetencia, como si el problema fuera de personas y no de un sistema federal que siempre ha sido un martirio. Me tiene con la sangre hirviendo, boricuas, porque esto no es nuevo. Pero en estos días, con elecciones asomando como un huracán en el horizonte, se siente más pesado que una categoría 5 golpeando nuestras costas, dejando todo patas arriba. Imagínense, mientras tú luchas por llegar a fin de mes, pagando el IBU en el supermercado o lidiando con el tráfico en la Valdoriotti, la gobernadora se sienta con funcionarios de FEMA y pide que eliminen o agilicen estudios ambientales, evaluaciones históricas y prórrogas por proyecto, reconociendo que estas reglas convierten a FEMA en un obstáculo en vez de ayuda, en un laberinto burocrático que toma tiempo y dinero que Puerto Rico no tiene. ¡Ja! Como si el pueblo no recordara que en el cuatrienio pasado ella gritaba que los fondos se perdían por incompetencia del gobierno anterior, no por regulaciones federales que siempre han sido rigurosas y exigentes. Se los dije, el mal tiempo se ve venir de lejos, como mi abuela en Mayagüez, mirando el cielo antes de una tormenta, prediciendo cada gota. Y ahora, con la Junta de Supervisión Fiscal callando a Josué Colón en el pleito de Luma, la cosa se pone más caliente que un pastelillo de chapín en Luquillo, revelando que las promesas de González son humo puro. Puerto Rico, denle like a este video si están hartos de esta payasada, si sienten que nos tratan como tontos del barrio con mentiras que se desmoronan cuando llega la verdad. Compartan con sus panas, suscríbanse al canal Noticias en Español para no perderse ni un detalle de estas verdades que duelen, pero despiertan el espíritu boricua. La gobernadora González fue a suplicar a FEMA cambios en regulaciones que atrasan fondos, admitiendo que son un obstáculo para la reconstrucción, algo que antes culpaba al incompetente Pierluisi, como si el problema fuera de personas y no del sistema federal. Raíces en el mangle, sí, porque el mangle apesta con ese olor a podrido que te pega en la nariz, y este gobierno también apesta a mentiras y hipocresía. Vamos al grano, Puerto Rico, y vamos a desmenuzarlo paso a paso para que vean el cuadro completo con toda la claridad que merece un pueblo que ha sufrido suficiente con huracanes, terremotos y gobiernos que prometen el cielo pero entregan nubes grises llenas de truenos y relámpagos de mentiras. El tema de la reunión con FEMA no es solo una noticia de prensa que pasa desapercibida en una reseña aguada del periódico. Es un ejemplo flagrante y descarado de cómo la gobernadora Jennifer González nos ha mentido al pueblo de manera sistemática, admitiendo ahora, frente a los funcionarios federales, que las regulaciones de FEMA son demasiado rigurosas y exigentes, que se convierten en un obstáculo para la reconstrucción rápida y efectiva. Algo que antes negaba rotundamente para culpar al filósofo Pierluisi por pura incompetencia y falta de capacidad administrativa. Yo les hablé de que venía un comité de FEMA para evaluar recomendaciones, recursos y fondos, y en efecto se reunieron en Puerto Rico, con la gobernadora y funcionarios locales sentados frente a ellos, exponiendo las verdades que aquí en la isla se disfrazan con embustes políticos. Pero lo que pasó allí es dramático, boricuas, porque nos mienten con una sonrisa en la cara, pero cuando están frente a los federales que hablan inglés y controlan los chavitos malditos que todos queremos, no se atreven a disfrazar la realidad con más mentiras. ¡Ja! Como los desembolsos de Corre 3, que decían que el gobierno anterior no servía para nada, que era una porquería. Pero ahora,
bajo su mando, se desembolsa menos dinero que antes, y lo sabemos no por lo que dicen en conferencias de prensa llenas de fotos y aplausos, sino por los informes detallados en inglés que envían a los yanquis, a los invasores que traen los fondos, pero con reglas que asfixian. La prensa da cuenta de lo que González planteó en esa reunión, y yo estoy seguro que muchos de ustedes no se han enterado en detalle, porque salió en una reseña aguada en el periódico, sin mucho ruido en radio o televisión, como si no quisieran que el pueblo se enterara de la hipocresía. Vamos a explicarlo con lujo de detalles, porque uno lleva años en esta cosa política y gubernamental, y es indignante ver cómo nos engañan con una mano en el bolsillo y la otra señalando a la anterior. La gobernadora se sentó allí a llorarle a los federales, diciendo que la reglamentación de FEMA es demasiado rigurosa y exigente, que eso hace lenta la reconstrucción y se convierte en un obstáculo para obtener y aplicar los fondos de manera efectiva, como si FEMA fuera un laberinto burocrático diseñado para frustrar en vez de ayudar. Por Dios, gobernadora, ¿eso dijo usted? No me juegue. Yo me enteré cuando lo leí en la prensa y pensé, ¿dónde estaba esta voz crítica en el cuatrienio pasado? Cuando usted era comisionada residente en Washington y gritaba a los cuatro vientos que los fondos se perdían por incompetencia del gobierno de Pierluisi, no por reglas federales que siempre han sido rigurosas y exigentes desde que María nos dejó patas arriba. Recuerden, boricuas, en la campaña ella decía que el filósofo no sabía administrar ni un kiosco de piraguas, que era una porquería de gobierno, que ella traería millones y los haría correr como agua fresca en un río limpio. Pero ahora, sentada con FEMA, pide cacao con lágrimas en los ojos, que haya límites de tiempo en las evaluaciones, que no se tarden lo que les da la gana en revisar proyectos, como si el tiempo federal fuera eterno y nosotros los que pagamos el pato. Ah, de verdad. Quiere decir que se tardaban un montón desde el 2 de enero, desde el Día de las Madres o de los Padres, desde que María nos dejó sin nada. Eso ha sido así siempre, pero antes no lo admitía. Culpaba al incompetente Pierluisi, al filósofo que con la boca es un mame, pero al menos intentaba. ¿Por qué? Porque había que liquidarlo políticamente para que ella brillara como la salvadora, para que el pueblo se tragara el embuste de que con ella todo sería diferente, rápido y eficiente. En la calle, me contaron el otro día en un cafetín en Santurce, un pana que trabaja en reconstrucción me dice, Rafael, desde María sabemos que las evaluaciones de FEMA son un martirio burocrático que toma meses o años. Pero González antes lo negaba rotundamente para atacar a Pierluisi y pintar su gobierno como incompetente. Ahora llora y suplica, porque le toca a ella sentarse en la silla caliente y enfrentar la misma realidad. ¿Será que el ego de González no cabe en la fortaleza, más grande que el castillo San Felipe del Morro, pidiendo que FEMA elimine los estudios ambientales o los deje al gobierno de Puerto Rico para que se hagan rápido y a la carrera? Imagínense, estudios ambientales hechos por el incompetente de recursos naturales, el mismo que firmó para legalizar el mangle de los suegros de la gobernadora sin pensarlo dos veces. Locura total. Ella enfoca en las evaluaciones ambientales y de preservación histórica, diciendo que son un obstáculo que encarece todo y toma tiempo eterno. ¿Cómo? Que si hay huesos de Yuquillú o huracán en el sitio o reliquias taínas, construyan encima, no valúen nada, no pierdan tiempo. Por Dios, ¿cómo es posible? Antes, en el cuatrienio pasado, ella decía que se perdían fondos por incompetencia, no por regulaciones que siempre han sido parte del juego federal. Pero ahora, como está sentada en la silla que quema, suplica reformar FEMA para que le sea fácil a ella. Abundemos en sus recomendaciones específicas, porque esto muestra la hipocresía al desnudo, como un libro abierto que revela todas las mentiras acumuladas. González pide que no se hagan estudios ambientales o que los haga el gobierno local en vez de FEMA, que eliminen las evaluaciones adicionales para proyectos grandes que requieren una segunda revisión, que reformen las solicitudes de prórroga para que sea una sola prórroga general para todos los proyectos en vez de pedir por separado, porque si no se pide a tiempo, se pierden fondos federales. ¡Ja! Gobernadora, esas mismas reglas existían en el cuatrienio pasado, y usted no levantó la voz en el Congreso, donde era la revolucionaria, que iba a formar un revolú para cambiar todo. ¿Por qué no formó el revolú que prometió en la campaña del 2016? ¿Por qué no envió cartas detalladas a FEMA enumerando estos problemas uno por uno, como lo hace ahora? Porque políticamente no le convenía.
Había que matar al filósofo Pierluisi, pintar su gobierno como una porquería para que ella pareciera la salvadora. Pero ahora, con Donald Trump enviando un comité para revisar las políticas de FEMA, ella aprovecha para pedir lo que antes negaba, reconociendo que FEMA actúa como un asegurador que evalúa daños para restaurar al estado original, pero por reembolso, lo que requiere adelantar dinero que Puerto Rico no tiene porque estamos quebrados como un plato roto en el piso. Y no para ahí. En la reunión, González enfatizó que las evaluaciones ambientales y de preservación histórica toman un montón de tiempo, que la conciliación final de papelería y gastos con desembolsos encarece todo con compañías externas, y que eso aumenta la burocracia. Ah, de verdad, gobernadora, ese asunto que usted quiere eliminar o agilizar está ahí desde el cuatrienio pasado y desde antes, como en New Orleans, con Katrina, donde todavía se reconstruye años después. Lo sé porque una hija mía estuvo allí y me dijo, «Papi, todavía hay lonas azules en algunos sitios». Años después, boricuas. O sea que el problema no era Pierluisi, no era incompetencia, no, era el sistema federal. Pero usted no lo decía porque había que ganar votos con embustes. En Ponce, un constructor me dice, «Rafael, los estudios ambientales de FEMA atrasan todo desde María, requieren meses de papeleo y expertos, pero González antes lo usaba para atacar al gobierno anterior como si fueran unos infelices. Ahora suplica porque le toca a ella enfrentar la misma burocracia que siempre ha sido un martirio». Sarcasmo puro. ¿Será que González quiere eliminar todo y decidir sola con su equipo de cabilderos como Domenech, construyendo encima de historia taína o mangles protegidos? ¿Cómo es posible mentir para llegar al poder, suplicando ahora lo que antes negaba? Basta ya de embustes. Pregunto, ¿han visto atrasos en proyectos de reconstrucción por culpa de FEMA? ¿Creen que González tenía razón antes o ahora? Comenten abajo para generar debate, porque el pueblo merece saber la verdad completa. Sigamos con el revolú en el sector energético, porque si González llora a FEMA por regulaciones que siempre han sido rigurosas, el caso de Luma es otro embuste que nos deja a oscuras, literal y figuradamente, y vamos a abundar en cada detalle para que vean cómo las promesas se convierten en humo bajo esta administración. Ustedes saben que Luma radicó un recurso en el Tribunal Federal contra Josué Colón, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, quien está tratando de resolver disputas contractuales de manera confidencial y con un árbitro imparcial para dar por terminado el contrato con Luma, algo que González prometió hacer de inmediato, pero que se ha convertido en una novela interminable. Pero miren lo que pasó ayer. La Junta de Supervisión Fiscal, representada por el único miembro que queda después de que Trump votara a 6, radicó un recurso dándole la razón a Luma, diciendo que Josué no puede hablar a nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se calle la boca y no sea disparatero, porque quien manda es la Junta bajo la ley promesa, ya que AEE está en proceso de quiebra federal. ¡Por Dios! No sé si lo van a discutir en los programas de radio o televisión hoy, porque parece que algunos medios lo dejan pasar como si fuera una noticia menor, pero esto es enorme, boricuas. La Junta dice clarito en el recurso, empezando desde el principio, que Josué no tiene autoridad para representar a AE en disputas contractuales, porque bajo promesa, la Junta es quien habla por las entidades en quiebra, y Luma tiene razón en eso, según la Junta. ¿Oíste, Josueito? Te lo dije que te ibas a quemar en esa silla, papá, que ibas a hacer el ridículo tratando de politiquear en vez de resolver. No mandas nada, ni en Genera ni en Luma. Cuando metes la lengüita y tratas de improvisar con tu casquete, la Junta te coge y te pone en tu lugar. Cállese la boca, usted no decide aquí. Me contaron el otro día en un cafetín en Bayamón, un pana que trabaja en el sector energético me dice, Rafael, Josué está improvisando como loco, radicando pleitos confidenciales para verse como el héroe que termina con Luma. Pero la Junta lo calla porque bajo promesa, AEE no es autónoma, y esto solo atrasa todo mientras las facturas suben. ¿Será que Josué pensó que su casquete era una corona mágica que lo hacía rey de la energía, capaz de desafiar a la Junta y a promesa? Pelea como un gallo en gallera, pero la Junta lo despluma en un segundo, recordándonos que quien manda es ella, no un director improvisado. Por Dios, ¿cómo es posible? González prometió sacar a Luma este año, pero octubre llega y nada. El año se acaba a medianoche del 31 de diciembre y Josué tiene que mover rápido, pero con la Junta callándolo. ¿Se irá Luma en Halloween, Thanksgiving o Nochebuena? ¡Ja!
Olvídese, esto es otro embuste que se evapora. Abundemos en los detalles del recurso, porque esto no es un detalle menor, es un golpe al ego de Josué y a las promesas de González. Luma argumenta que las disputas deben resolverse en el Tribunal Federal bajo promesa, no en un arbitraje confidencial que Josué quiere, porque cualquier decisión afecta los recursos de AEE en quiebra. La Junta dice, Josué no puede hablar por AEE, cállese la boca. Y esto es clave, porque González dijo en marzo que quien manda en Puerto Rico es la Junta, admitiéndolo abiertamente. Ah, ¿de verdad? Entonces, si la Junta manda, no manda Josué ni la gobernadora en temas de energía. Josué entró ahí para politiquear, pensando en candidaturas futuras, creyendo que resolvería el problema de la luz y sería héroe, pero está por tanteos de error, radicando pleitos sin estudiar que la Junta tiene jurisdicción exclusiva. ¿Malos abogados o pura política? Díganme, ¿es parte de meter embuste al pueblo diciendo que hacemos sin hacer nada? ¿No estudiaron promesa? ¿Declaran la independencia para eliminar la Junta? Seguro, y no para ahí. Esto conecta con la demanda de DACO para que Luma pague en seres dañados por apagones, que está en el Supremo de Puerto Rico, pero Luma fue al federal, y la jueza Swain podría decidir porque afecta presupuestos de AEE bajo promesa. Luma consultó a la Junta y les dio razón. ¿Será que González y Josué creyeron que con casquetes y promesas derrotarían a la Junta? ¿Cómo posible prometer sacar Luma y no cumplir mientras la Junta nos recuerda que Puerto Rico es territorio? Basta ya de improvisaciones. Pregunto, ¿creen que Luma se va este año o es otro embuste? ¿Qué opinan de Josué y la Junta? Comenten abajo para generar debate, porque el pueblo merece saber la verdad completa y no más cuentos chinos. Pasemos a la Contraloría, porque si el revolú con Luma muestra improvisación, la nominación de Carmen Vega Fournier como nueva Contralora es un rayo de esperanza en medio de la tormenta, pero contrastado con el trato mezquino que González dio a Yasmín Valdivieso, despidiéndola con prepotencia como si fuera una cualquiera. González anunció la nominación de Vega, CPA y abogada, en conjunto con los presidentes de Cámara y Senado, y todo parece indicar que no hay oposición. Lo que es bueno porque Vega es una profesional de primer orden, con experiencia que podría reducir choques entre Contraloría y Justicia. ¿Por qué? Porque como abogada puede dar una mirada legal a informes, entrenando auditores para que hallazgos de delito no se pierdan en burocracia, algo que Valdivieso luchó por años contra gobiernos PNP y PPD. Pero abundemos en el contraste, porque esto muestra la hipocresía de González. Vega, en sus comparecencias ayer, lo primero que hizo fue agradecer a Valdivieso por su trabajo de excelencia en 15 años, catalogándolo como excepcional. Valdivieso hizo un trabajo impecable, con informes que llevaron a casos federales y estatales de corrupción, sin temblar contra PNP o PPD. Muchos arrestos empezaron con sus hallazgos, y la vimos en conferencias con fiscales federales. Pero González, en su prepotencia y mezquindad que la acompaña como una sombra, no reconoció nada. Su última expresión fue decirle a Valdivieso que se callara la boca, que si quería hablar que corriera para un puesto electivo, como si Valdivieso fuera una enemiga en vez de una servidora pública de excelencia. Por Dios, es un arrebato de prepotencia. Todo porque Valdivieso recomendó que el director de PRITS pasara por el proceso legislativo, basado en experiencia, y González, en su ego, lo tomó como desafío. En San Juan, un funcionario me dice, Rafael, Valdivieso fue excelencia personificada, enviando informes que destaparon corrupción, pero González la despide con un «cállate la boca» porque no tolera opiniones. ¿Será que González aplaude cabilderos como Domenech, haciendo ricos a sus amigos, pero a quien persigue corrupción la trata como perro? Valdivieso merece un monumento, no desprecio. Pregunto, ¿apoyan a Vega? ¿Qué piensan del trato a Valdivieso? Comenten. Resumiendo todo esto, Puerto Rico, desde la hipocresía de Jennifer González suplicando a FEMA cambios que antes negaba para culpar a Pierluisi, pasando por el revolú con Luma, donde Josué Colón es callado por la Junta que manda bajo promesa y las promesas de sacar a Luma se evaporan, hasta la nominación de Carmen Vega como Contralora, que trae esperanza pero contrasta con el trato mezquino a Yasmín Valdivieso. La indignación es total y justificada, porque este gobierno parece más de fotos diarias y excusas que de acciones reales para el pueblo. Y para no dejarlo solo con el amargo, recordemos lo positivo que nos une.
Miles de voluntarios limpiaron 164 costas, removiendo 3 millones de artículos en una mañana. Un acto de amor por nuestra isla que nos recuerda que, aunque amamos playas y ríos, debemos cuidarlos, llevando basura aunque no sea nuestra, porque esto es de todos. Manténganse siempre informados con fuentes confiables y variadas. No se dejen llevar por embustes políticos que se desmoronan con la verdad. Voten con la cabeza clara en noviembre considerando no solo promesas, sino acciones concretas. Y participen activamente en sus comunidades para exigir un gobierno que sirva al pueblo con transparencia y eficiencia, no a los cabilderos y amigos del poder. ¿Y ustedes qué van a hacer para cambiar esta historia que se repite como un ciclo vicioso? Déjenme sus comentarios abajo con sus opiniones sinceras. Den like si esto resuena en su corazón boricua y les hierve la sangre como a mí. Compartan con quienes necesitan oírlo para despertar y suscríbanse al canal para seguir esta conversación que no para aquí, porque juntos podemos presionar por el cambio que merecemos. Hasta la próxima, boricuas, que Dios nos bendiga y nos dé la fuerza para seguir adelante con orgullo y determinación, sin rendirnos ante las mentiras.